Mitómano. Desvirtuado. By Juan y Ana. Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Estamos listos para poder hacer una entrega más de este nuevo formato podcast en Sin Mitómanos. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa precioso que tenemos la oportunidad de compartir juntos y con ustedes, así que bienvenidos y que bueno que sea un día de bastante bendición. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de tocar un tema muy interesante y hoy no va a ser la excepción. Y estamos hablando precisamente de un tema que es oculto en la vida de todo creyente, que se tiende a meter entre nuestras filas de una forma súbita, pero también de una forma, diríamos, silenciosa, clandestina. Lleva a una muerte súbita, ya se van a dar cuenta por qué, por su propia naturaleza. Y precisamente por esa naturaleza es difícil de identificar. Bueno, por eso queremos empezar haciéndoles algunas preguntas para que empiecen a reflexionar y descubrir también cuál es el tema del día de hoy. La primera es, cuando haces un elogio, ¿lo haces de corazón o para obtener algo a cambio? Bueno, a ver, hay ¿tú más. qué dices, bebé? Cuando haces un elogio, ¿lo haces de corazón o para obtener algo a cambio? Sí, se puede, es verdad que el tema puede ser símil también un poco de, digamos, de adulación. Sí. Por otro lado. Sí, pero bueno, vamos a ver la siguiente. A ver si lo descubren. ¿Tu actitud hacia las personas depende de su posición, su estatus o su estrato social? O sea, a que los que tienen mejor estrato social los tratas mejor y a los que no, entonces los tratas mal. Lo evitamos, pero sí tiene mucho que ver con el tema. Exacto. La siguiente, ¿tratas de la misma manera a todas las personas? No sé, yo creo que estas preguntas hacen que tengamos diferentes respuestas en diferentes momentos, en diferentes contextos, pero esa respuesta es peor. Esa última pregunta me hizo pensar cómo ir vestido al banco. Sí. Fíjate cómo lo reciben a uno, si no va de corbata, o si va de pronto como estoy vestido, o si voy un día en sudadera, como tú estás, cómo lo miran a uno. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo te tratan? Bueno, está interesantísimo. Confrontadoras cada una de estas preguntas y cada una de las posibles respuestas a estos temas, ¿no? Pero esto nos lleva a reflexionar acerca de lo que son las diferentes situaciones y hace que analicemos nuestro comportamiento y tratemos de determinar si realmente está bien o no la actitud que estamos tomando o la manera en que nosotros con sinceridad respondemos estas preguntas. ¿Estaremos actuando de una manera adecuada, de la manera esperada? Y es por eso que surge de esto nuestro mito del día. El mito dice: aparenta y reinarás. El que no es hipócrita, una vez en su vida, no avanza y no logra nada. Al menos una vez en la vida, dice. la pregunta sería, ¿al menos una vez en la vida hemos sido hipócritas? Yo creo que todos. Sí, yo creo que aquí esto, por eso les digo, es un tema que es muerte súbita, pero que se inmiscuye en la vida de todo cristiano. La gran pregunta es cómo lo afrontamos, qué hacemos ante esa situación, ¿no? Sí. Pues bueno, dicho el mito, yo creo que podríamos arrancar orando, pidiéndole al Señor que nos dirija. Padre, yo clamo por este tiempo, que lo que hablemos no sean solo palabras ni ideas. Lo que pensemos nunca ha importado tanto como lo que tú dices en tu palabra. Y hoy clamo, Espíritu de Dios, que tu palabra prevalezca, gobierne, reine en medio nuestro, Señor. Y nos ayudes para que esa verdad nos ayude a desvirtuar todas las mentiras y los mitos y los engaños que Satanás pone en nuestro corazón como si fueran verdades. Y clamo que tu verdad prevalezca siempre en el nombre de Jesús. Átala a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que todo ello sea gobernado por el poder de tu palabra que nos lleva a la verdad, la cual nos hace libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, pues yo creo que este tema nos hace reflexionar porque, como decíamos ahorita, todos hemos caído, yo creo que en algún momento hemos caído
en el ser hipócritas, ¿no? En cierta manera tratamos de excusarnos, tal vez por vivir momentos, situaciones o circunstancias que uno dice, no era, como dice el mito, era mejor en el momento ser hipócrita y como no tener problemas. Pero por eso queríamos tocar este tema el día de hoy, porque creo que no hay excusa ni situación que nos excuse el ser hipócritas. Yo creo que en todo momento siempre debemos ser lo que somos y manejar la sinceridad de nuestra vida. Bueno, pues miremos como siempre por definición. Y podríamos preguntarnos qué es la hipocresía. En esencia, o como digo por definición, la hipocresía se refiere al acto de afirmar creer en algo, pero actuar de una manera diferente. La palabra bíblica se va a derivar del término griego que se usa para actor. Literalmente es uno que usa una máscara. Y me acuerdo de fariseo. Si ustedes ven el video, precisamente aparecen unas máscaras que nos llevan a pensar en cómo estamos nosotros actuando como cristianos, ¿no? Y eso es lo que tiene el autor bíblico, el escritor bíblico, una vez usa la palabra hipocresía dentro del texto bíblico. Esto, en otras palabras, es alguien que finge ser lo que no es. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que al fin y al cabo lo que nos importa, la Biblia considera la hipocresía como un pecado. Y ahorita ustedes saben que en Simitómanos leemos Biblia hasta que no la devoramos. Pero hay dos formas en que se puede presentar la hipocresía. La hipocresía puede ser la que dice creer en algo y luego actuar de una manera contraria a lo que por esencia ha sido su creencia o a lo que ya creemos. Pero también la hipocresía puede ser al creer que somos superiores de alguna manera a los demás, sin tener en cuenta que el único superior es el que todo lo sabe, el creador de todo, del cielo y de la tierra, de nosotros, de nuestro corazón y de nuestra esencia, que es el Señor. Y entonces viene la pregunta, ¿en quiénes pensamos cuando hablamos de hipocresía? Y yo creo que exactamente el texto bíblico, o por lo menos el Señor Jesús, cuando hace explicación, aclaración y el simbolismo con la hipocresía y las actitudes del corazón, está refiriéndose directamente a los fariseos y a nosotros a evitar una actitud farisaica. Y cuando hace alusión a esa actitud farisaica, está haciendo alusión a la hipocresía como tal. Y es que en la Biblia siempre vemos que el Señor Jesús asociaba como los fariseos con la hipocresía. Y el contexto religioso de la época es que los fariseos no es como ahora que decimos fariseo, entonces ya uno sabe que le están diciendo hipócrita, ¿no? En esa época el fariseo era el líder, fariseo. Era el líder religioso del pueblo, eran los que instruían la ley, eran los que enseñaban la ley, eran los que debían dar ejemplo de cómo se practicaba la ley. Pero ¿por qué se volvió el fariseísmo o el fariseo sinónimo de hipocresía? Porque precisamente ellos enseñaban, obligaban a que se practicara la ley, pero ellos no lo hacían. Y si algún día pasan por el AFC, cuando vean conmigo clases de evangelios sinópticos, les hablaré la cantidad de hecho cito todos los escritos de la Talmud y de la Tanaj, en donde ellos precisamente se burlan de sus actitudes hipócritas y como muchas acciones que toman en la vida hacen como si fueran parábolas, como si fueran verbos, como si fueran dichos en los que ellos mismos recriminan esas mismas actitudes. O sea, son conscientes. Eran conscientes. No, al día de hoy saben que son conscientes que esas actitudes estaban mal hechas. Por eso el Señor hace el símil con la hipocresía y la actitud farisea. Porque sabían que obligaban a que la gente cumpliera algo acerca de la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Y ese es el problema del hipócrita, que precisamente tú lo decías ahora. Es alguien que dice lo que se debe hacer, pero no lo practica. Entonces juzga a los demás, lo señala, y era lo que vemos todo el tiempo en la palabra de Dios que hacían los fariseos. Los fariseos siempre decían, ¿por qué no se lavan las manos? Un ritual
que era algo físico, pero ellos no tenían misericordia, amor, compasión, todo lo que el Señor Jesús les dijo y les mostró, en donde ellos actuaban hipócritamente. Y es que precisamente lo ceremonial y los rituales fueron lo que causaron que ellos se concentraran más en esas situaciones que en la actitud de misericordia, de humildad, de sencillez. Y es que precisamente lo hemos dicho muchas veces en Sin Mitómanos, en clase, bueno, ya no sé en dónde lo digo, pero sé que, no, y en Sin Mitómanos también lo hemos mencionado, es la situación que el Señor recriminaba no era la teología. El Señor Jesús no tenía problemas doctrinales con ellos porque eran gente conocedora. Claro. Pablo lo menciona, fariseo de fariseos, haciendo alusión que conocía la ley. Así que al conocer la ley, su doctrina estaba clara, su teología estaba clara. El problema del Señor Jesús eran las cuestiones del corazón. Ahí es donde radicaba el problema de Jesús confrontar a los fariseos o a las actitudes farisaicas, o en este caso a la hipocresía, porque la hipocresía no es otra cosa que una actitud del corazón. Al verlo de esa manera, su error era la motivación, pues no van a ver, no es único ni sincero delante de Dios, y lo único que a ellos realmente les importaba era quedar bien delante de la gente, delante de los hombres. ¿Qué pensaban los hombres acerca de ellos? Incluso más que de lo que Dios pensara. Me quedé pensando precisamente cuando en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, justo allí cuando está exhortando el Señor a Saúl, le dice: mejor me son la obediencia que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Muchas veces ellos se concentraban más en lo sacrificial, en el ritual, en el pagar un voto al Señor, y no que no fuera importante. Era importante siempre y cuando, o era válido delante de Dios, o era olor fragante delante de Dios, siempre y cuando la actitud del corazón fuera honesta, fuera pura, fuera obediente. Las cuestiones del corazón para el Señor siempre fueron de importancia y de mayor valor. Era lo que causaba que una ofrenda fuera fragante delante de Él, fuera deleitosa delante de Él, como Caín y Abel. La cuestión del corazón fue lo que causó que Abel fuera bienvenido y Caín fuera rechazada esa ofrenda, porque sabía que no venía con una actitud del corazón. Y yo veo que todas esas situaciones, además que se dedica la hipocresía o el hipócrita o el líder religioso que actúa en hipocresía, en poner cargas en las demás personas, cargas que ni siquiera ellos pueden llevar, cargas que ni siquiera ellos podían cargar, cargas que ni siquiera les interesaban y les importaba. Era más cumplir una cantidad de normas, requisitos diarios, creyendo que de esa manera la voluntad de Dios se estaba estableciendo. Y cargas que al fin y al cabo imponerlas o poner estándares morales tan altos a los demás, que lo que hacían era pecar al pueblo y ellos mismos fallar. Exactamente, y por eso Jesús siempre advertía, ser tropezadero. Exacto, advertía en contra de la hipocresía, y lo podemos ver en Mateo 6:5 cuando dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si vemos, Jesús nunca condenó a los fariseos por ser estrictos, celosos, cuidadosos, por tener su parte doctrinal bien, sino que siempre los condenó fue por su hipocresía, porque decían y no hacían, porque querían ser vistos por los hombres, porque iban y oraban y hacían sus oraciones fuertes para que todos los escuchaban, y al fin y al cabo tenían su recompensa, porque su intención era que los hombres los admiraran, o los hombres se dieran cuenta que eran puros, buenos, santos, y no se daban cuenta que lo que hacían era peor, que lo que hacían era mostrar sus intenciones, en donde solo querían ser ellos halagados ellos con las personas. Pero como tú ahorita decías, yo creo que es lo más importante, no les importa lo que el Señor dice. Yo creo que a una persona que es hipócrita no le importa lo que el Señor piensa, sino solamente quiere ser visto por los hombres y tener ahí su recompensa. Tenaz.
Jesús se dirigió de esa forma a la hipocresía, pero también me encanta como lo dice en Mateo, en el capítulo 7. Esto hace parte del discurso del Sermón del Monte. El Sermón del Monte toma varios capítulos, ¿no? Pero en esta parte del Sermón del Monte, en los versículos 3 al 5, quiero leer una de las versiones actuales. Dice: ¿por qué miras la partícula de aserrín en el ojo de tu hermano y no le prestas atención a la tabla que tienes en tus ojos? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame quitarte la partícula de ojo, cuando todo el tiempo hay una tabla en tu propio ojo? Hipócrita, primero saca la tabla de tu propio ojo y luego verás claramente para quitar la partícula del ojo de tu hermano. Jesús aquí no estaba hablando acerca del discernimiento con el que yo debo confrontar a mi hermano, ni tampoco estaba ayudándonos a vencer un pecado. Muy por el contrario, nos está diciendo que no seamos orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad, al punto que lleguemos a criticar a los demás desde una posición tal vez de justicia propia, en donde yo soy justo y los demás no. Eso es lo que le está recriminando allí. Primero debes hacer una introspección, mirar cómo estás tú, cómo está tu corazón, cómo estás actuando tú frente a esa vida, frente a esas decisiones que quieres recriminar, y luego entonces que te prediques a ti mismo, corregir tu propia acción, tus propias deficiencias, antes de tratar de mirar las manchas que otras personas tengan. Obviamente no está diciendo que entonces ahora no digas la verdad, ni acuses el pecado, ni te está invitando a que te quedes callado, porque eso sería ser, como diría en el Antiguo Testamento, ser perro mudo, que ve lo que está pasando, se calla para no meterse en problemas. No, es la actitud del corazón, la actitud recriminadora, la actitud de justicia propia frente a la realidad del otro, en donde estoy menospreciando al otro, o menoscabando al otro, o minimizando a mi prójimo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo cosas peor que él, porque de eso se trata cuando dice que miró la partícula de aserrín. O sea, ¿cómo será que lo compara con algo diminuto contra una viga o una tabla? Porque lo mío será mucho peor que lo que yo quiero señalar en el otro, en los demás. Y que al ser una partícula de aserrín en el ojo, de todas formas está diciendo algo que fastidia, que al fin y al cabo, si no se lo recrimino yo o no se lo digo yo, la persona va a ser consciente porque le molesta. Claro. Entonces, por eso me gusta esa versión, porque nadie te está pidiendo tu opinión si tú eres peor. Nadie está diciendo que hables o digas algo, no. Mira tu causa cuando seas condenador, cuando seas alguien que menosprecie o que, sabiendo que está cometiendo un error peor, trate de limpiar un poquito el aserrín que al fin y al cabo está fastidiando en el ojo del hermano. Teniendo eso en cuenta, hay que resaltar que Jesús tuvo muchísimos roces con los fariseos, y pues ya sabemos por qué. Porque a él, si algo le molestaba, era la injusticia, era ver el atropello con el que ellos estaban cometiendo este tipo de errores, y nos muestra precisamente la actitud de alguien que sí tiene la autoridad, pero sobre todo que tiene el amor, la entrega y el servicio para poder recriminar este tipo de situaciones o condenar este tipo de actitudes como lo son la hipocresía. Y era precisamente porque mostraron una falta de compasión hacia el prójimo, y eso causó que Jesús tuviera que denunciar ese comportamiento. Dice: la justicia, la misericordia y la fidelidad son temas que precisamente Jesús tuvo que señalar, que de alguna manera no pudo dejar pasar por alto, porque eran principios que tenían que afianzarse en el corazón de un pueblo que tenía que reconocer cuál era el verdadero mensaje del reino de los cielos, que no estaba basado en leyes tanto como en la gracia del Señor, que Él podía obrar en medio de estas verdades como lo son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas son más importantes que la búsqueda de una perfección tal vez basada en normas defectuosas. Ustedes pueden ver ejemplo de esto, o bueno, esa mención que estoy haciendo precisamente en Mateo 23:23, donde hace la alusión a lo que el Señor Jesús le importaba precisamente dictaminar, y lo que era más valioso para él.
Jesús deja claro que el problema no estaba relacionado ni con la ley, ni tampoco con la doctrina, sino en la manera como se implementaba la ley y cómo se implementaba la doctrina. De esto hablamos en el programa anterior acerca de la ley espiritual versus la ley natural. Así que esto nos muestra a nosotros en qué lugar cabe la ley, en qué lugar cabe la gracia, sin dejar de condenarlo uno, sino cómo mi corazón ataca o se aferra incluso a la misma ley, ¿no? Yo creo que el capítulo 23 de Mateo es fundamental. Ahí los primeros versículos también hablan un poco acerca de esa manera en que la actitud farisaica irritaba directamente el corazón celoso de mi Señor Jesús. Hoy en día la palabra farisea se ha convertido en un sinónimo de hipócrita. De hecho, el texto mismo, la cita que tú leíste ahorita de Mateo 23:3, Mateo 6:5, cuando usa la palabra hipócrita, o la que yo leí de Mateo 7, hipócrita, está hablando, haciendo alusión directa a los fariseos. Así que desde el momento en que se emplea el texto, desde el momento en que Jesús camina y lo recrimina, hasta el momento en que Mateo en este caso escribe el texto, y aún a nuestros días, el sinónimo es el mismo. Y bueno, yo creo que lo podemos traer ahora un poquito más a nuestros días y preguntarnos cómo podemos darnos cuenta nosotros que somos esos fariseos del siglo XXI. Porque yo creo que la gente se queda con el pensamiento del fariseo de la palabra de Dios y dice, bueno, pero ya en esta época no existen los fariseos. Pues los fariseos existen entre nosotros cuando son llamados hipócritas, ¿no? Y yo creo que ¿sabes es cuándo? bueno Cuando el corazón es inapropiado para asimilar la verdad de Dios, inapropiado ante las actitudes del corazón y ante la doctrina que el Señor nos está dando en su palabra. Porque nuevamente ese es el momento en que el Señor les dice fariseos a los fariseos. Pero una de esas, creo, va a ser la hipocresía. Exacto, y yo que es la que más se puede ver. Se puede ver, y por eso queremos darles algunas señales de cómo pueden saber ustedes si están cayendo en hipocresía hoy en día, que vamos a darles 5 síntomas de las personas hipócritas. Si tienes al menos una de ellas, todos, esto nada tiene que ver con COVID. Si tienes al menos una de ellas, has sido hipócrita. Así que hoy yo creo que es un día para que todos nos arrepintamos. La primera de ellas: no practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. Entonces, claro, eres el primero en decir, ay, pero la palabra de Dios dice esto y aquello, no sé qué, y tú no la practicas, pero estás esperando que la otra persona, el pastor, la pastora, los líderes, tenemos miles de errores, pero tú muchas veces no lo haces y ahí es el primero en que señala, ¿qué tal el pastor haciendo esto y aquello? Muchas veces se ha escuchado la analogía de tenemos un dedo que acusa, pero 3 que van en contra nuestro y 1 que es testigo delante de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con señalar, ¿no? Bueno, ahí va una. Si ya caíste, téngale. Es listo para orar al final. El segundo, utilizas a Dios para tu propia conveniencia. Utilizo la palabra también para mi propia conveniencia. Para excusarte de lo que haces. Sí, terrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese está más duro. El tercero, tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Y yo creo que este en esencia es muy importante. Yo que amo la teología, acá veo una pregunta que yo me haría. ¿Estoy usando la vida cristiana o el cristianismo como una religión meramente? Ese es el problema, ¿no? Porque sí es una religión. Sí, el claro. problema es si lo único que me sirvió es para que sea una religión. Un ritual. Y no pasó de ahí. Una manera porque una cosa es que el cristianismo sea mi forma de vivir y mi estilo de vida, pero otra cosa es que lo vuelva una costumbre. Lo voy a poner en otras palabras. Ritual. ¿Es tu expresión de fe o en realidad es tu esencia de vida? Exactamente. Porque si es una expresión de fe, es una religión. Terrible, ¿no? El cuarto. Viene cuarto de allá, perdí la cuenta. Cuarto, ¿haces cosas para que los demás te alaben o para alabar a Dios? Eso sí también
Yo creo que todos hemos caído en eso en algún momento. Yo creo que todos a veces queremos como la exaltación de las personas, cuando al fin de cuentas el único que importa es el Señor y hacer las cosas para Dios. Y el quinto, ¿te importa más tu relación con la gente que con Dios? Entonces... pues, Sí, porque eso tiene que ver también con la intimidad, ¿no? De todas formas que lo más importante acá es cómo está mi relación con Dios. Estoy pensando en el diálogo cuando el Señor nos enseña a orar. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensa en público. Y nuevamente, no seas como los hipócritas, que les encanta el orar a alta voz, que todo el mundo sepa, y les dice el Señor, pues ahí ya tienen su recompensa, ¿no? Yo creo que con respecto a la relación con Dios hay dos clases de personas. El que lo hace para que todo el mundo sepa que uy, qué relación tiene con Dios. Y el segundo, el que es el cristiano, que nadie sabe que es cristiano. Agente O 007. sea, que afuera es la hipocresía, que en la iglesia soy santo y perfecto, pero afuera nadie tiene idea que es cristiano. Diría mi abuelita, que en paz descanse, luz de la calle, sombra de la casa. Más o menos. Bueno, pues... Mi abuelita. Bueno, pues si tienes algunos de estos 5 síntomas, este es el momento para que todos nos presentemos delante del Señor y que de verdad nos revisemos nuestra vida y que no caigamos en esa hipocresía que yo creo que a ninguno nos hace bien, sino actuando siempre conforme a lo que Dios quiere que seamos. Pues vamos a decirle al Señor que nos ayude a actuar conforme a su palabra, que su palabra prevalezca en nuestro corazón, que obedezcamos a la palabra. Para no caer en hipocresía, no solamente hay que leer la palabra, hay que hacerla. Por eso el Señor Jesús dice, no sean tan solamente oidores, sino hacedores. El hacedor es obediente real a la voz de Dios, y el hacedor evita en este caso la hipocresía. Así que vamos a actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos ordena y vamos a militar conforme a sus estatutos, porque si no nos desviamos de Él, ni a derecha ni a izquierda, vamos a cumplir con la justicia que Dios quiere que sea con la que cumplamos. Y entonces, y solamente entonces, se podrá limpiar esa tabla que está delante nuestro para poder ver bien. Y si es el caso, exhortar a mi hermano en amor, en misericordia, en equidad, en compromiso, en verdad, y poder quitar esa pequeña pajilla que hay en su ojo, o ese aserrín que fastidia dentro del ojo. Así que bueno, pues vamos a orar. Amén. Padre, yo presento este tiempo delante de ti, te doy gracias porque siempre que vamos delante de ti, Señor, y ponemos tu palabra en nuestro corazón, esta prevalece, da vida, da verdad, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro camino y nos ayuda a limpiar nuestra senda. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo creo que hoy podemos limpiar el camino delante de nuestro Señor. Podemos limpiar nuestro corazón y alistar el terreno para que tú puedas hacer reverdecer todo en nosotros. Ayúdanos a evitar la hipocresía, ayúdanos a evitar las fachadas, ayúdanos a evitar lo que los demás piensan por encima de lo que tú piensas, Señor. Que prevalezca tu justicia, tu amor, tu equidad, tu verdad, y esa nos traiga libertad en el nombre de Jesús, Señor. Padre, clamamos que nos ayudes a quitar esa máscara que tal vez hemos puesto en nuestras vidas, Señor. El tratar de agradar a los hombres más que agradarte a ti, Señor. En tratar de tener una mejor relación con las personas, que en verdad con quien importa que eres tú, Señor. Ayúdanos a quitar toda esa hipocresía, a quitar cada máscara de nuestra vida y nuestro corazón, y a empezar a caminar como tú nos enseñaste a caminar, Señor, en ese amor, en esa verdad, en esa equidad, en esa justicia, Señor, pero sobre todo en tu gracia y misericordia que está para todos nosotros, en saber que así como hemos sido, Señor, y como somos, tú nos amas y nos perdonas, y podemos saber que a ti podemos correr y saber que tú tienes esos brazos de amor para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor, y hacernos una nueva persona en ti. Así que yo te clamo que en ti podamos mantener esa comunión, Señor, que a ti queramos agradar más que cualquier otra cosa, que no queramos agradar a los hombres o al mundo, Señor, sino agradarte solamente a ti, Señor.
tener nuestro corazón limpio delante de ti y querer escuchar y seguir tu voz y obedecerla en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestra vida, limpia nuestro camino y ayúdanos a tener este testimonio claro delante de ti, de que en verdad somos tus discípulos, que en verdad somos tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Así que podemos decir, este mito ha quedado desvirtuado. Virtuado. Aparenta y reinarás, podemos decir, es una gran mentira. Entre más te esfuerces por armar una fachada y por amarla y ponerte una máscara, más lejos estarás de la bendición y tu vida se volverá una tortura. Vas a querer agradar a todo el mundo Uy, no. y en realidad vas a terminar siendo lo que los demás quieren que tú seas. La expresión de lo que los demás son o una persona sin identidad. Te volverás esclavo y preso de tus propias palabras y de los que te rodean. Por eso es mejor hoy decidir hacer un alto y en este momento tomar la decisión radical y de todo corazón de buscar a Dios, aprender su palabra y actuar conforme a la palabra de Dios. No solo de palabras, sino de hechos, siendo no solamente oidores, sino hacedores. Esto es lo que teníamos preparado para hoy. Amén. Esperamos que se puedan sintonizar con nosotros. Recuerden, esto va a quedar por todas las redes nuestras. Lo van a poder escuchar, replicar cuantas veces lo necesiten, compartirlo con la gente que ustedes quieran Con compartirlo. esos hipócritas. Y que tengan la libertad de poder tomar este material y utilizarlo como bien les parezca. Sabemos que este es un tiempo de mucha bendición para todos y queremos que sepan que aquí estaremos todos los jueves a la misma hora, a las 8 de la noche. Nos vemos en 8 días. Esto fue Sin Mitómanos. Dios les bendiga. Mitómano. Desvirtuado. By Juan y Ana.